Yo de Chubut, Ah, igual mi Patagonia, hermana, Patagonia, Patagonia, Patagonia. Santiago del Estero, mira, capital, Santiago capital. Mi mamá vivía en las termas. Apa. Ahí arrancamos con los tapones de Hola, punta. ¿qué es? Mirá qué lindo. Se terminó la charla. Estamos, buenas noches a todos, ¿cómo están? Ay, profe, ¿cómo Anda, arrancás? profe. ¿Todo bien? Bien. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Con lo que veníamos viendo dentro de lo que son las armas de fuego. Acá van, en las primeras imágenes que les voy a compartir, bueno, vamos a ver un poquito en cuanto al concepto de armas, como están viendo en la parte de abajo, que se ven las diapositivas. Bueno, vamos a hablar de armas, tipos de armas. En cuanto al proyectil, las partes del proyectil, y vamos a continuar con lo que son las heridas, ¿sí? En este caso les traje unas imágenes, no son dibujos, ¿sí? Sino que son imágenes reales, para que puedan observar bien de todo lo que les había estado hablando yo en la clase pasada en cuanto a lo que eran los orificios de salida, orificios de entrada, los trayectos. Vamos a ver también cómo se ve un halo de fish, un anillo de enjugamiento, un tatuaje. Recuerden que habíamos estado hablando de todo eso en la clase anterior, que Sí. obviamente no es lo mismo a que yo les hable, a que les explique, a que ustedes lo vean a través de imágenes, ¿sí? Así que, bueno, vamos a continuar con todo eso. Y al finalizar lo que sería esta presentación, ¿sí? Voy a responder todas las dudas que ustedes tengan. Y vamos a tener lo que sería una actividad práctica, como todas las que venimos haciendo dentro de lo que son estos temas que estamos viendo, ¿sí? Que siempre son resoluciones de caso, que en lo que sería este tema, ¿sí? Voy a tratar de ver si es que podemos hacerlo, si es que pueden hacerlo a través de grupos, ¿sí? Obviamente siempre desde la virtualidad, pero con distintos roles cada uno, ¿sí? Así que ahí vamos a ver cómo lo trabajamos, pero vamos con lo que sería esta presentación, ¿sí? Mm, bien. Bien. Bueno, armas de fuego. ¿Qué son? ¿Sí? Habíamos hablado de que las armas de fuego son instrumentos o son dispositivos que disparan un proyectil por la acción de una carga explosiva u otro medio de impulso a través, obviamente, de ese cilindro metálico que lo conocemos con el nombre de ¿qué? ¿Cómo no escuché una parte? Vayan leyendo. Las armas de fuego son instrumentos o dispositivos que disparan un proyectil por la acción de una carga explosiva u otro medio de impulso, a través de un cilindro metálico o como es más conocido ese cilindro metálico, perdón. El caño de un arma. El cañón, ¿Proyectil? exactamente. Cualquier Dentro caño, una igual. Bien. En cuanto a lo que son las armas portátiles, a ver, denme 2 segundos que está tratando de ingresar alguien a la clase. Me parece que es Moni, profe, porque justo mandó Moni, un audio. No, Magali. No.
Ahí está. Bueno. Entonces, continuamos acá. ¿Ven por qué no comparto yo seguido? Porque pasan estas cosas. Bien. Como les decía, entonces, dentro de lo que son las clasificaciones de armas, si han podido descargar el libro o ese apunte que les subió su compañero, ¿sí? Ahí tienen las clasificaciones en cuanto a lo que son las armas de fuego, los tipos y el uso de cada uno de ellos, ¿sí? Si nosotros hablamos de armas portátiles, que es lo que más se ve comúnmente dentro de lo que son las investigaciones, sí vamos a hablar de armas manuales, de rifles, escopetas, subametralladoras y ametralladoras, ¿sí? Bien, en cuanto a lo que es el proyectil del arma de fuego, ¿sí? Comúnmente nosotros lo conocemos como bala. ¿Qué forma esta parte? ¿Pueden ver el puntito azul? Sí, sí. En la punta Bien. de la 1765. Esto sería la bala, ¿sí? Que forma parte del cartucho. Muchas veces cuando nosotros hablamos de cartucho, lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿sí? Es el contenedor de todas las balas, ¿sí? Que va dentro de lo que sería el arma de fuego, pero no. El cartucho sería toda esta parte perteneciente a un proyectil, ¿sí? No es vaina también. ¿Y cuál es la vaina entonces? Este cartucho, ¿sí? Es de donde se van desprendiendo todas las otras partes de lo que sería el proyectil, ¿sí? Que serían la vaina, la pólvora y el fulminante. ¿Bien? Bien, como les estaba diciendo, entonces nosotros tenemos dentro del proyectil del arma de fuego la bala, que forma parte de un cartucho y que es lanzado por efecto de la deflagración de la pólvora. ¿Recuerdan qué es la deflagración de la pólvora? Es cuando la pólvora, ¿qué hace? ¿Revienta? Bien, se inicia, ¿sí? O se prende fuego, digámosle, de una forma más criolla, ¿sí? ¿Se expande, por así decirlo? Exactamente, produce lo que sería la explosión, que al estar contenida, ¿sí? Generan esos gases actúan sobre presión que van a impulsar lo que sería el proyectil dentro de una trayectoria una vez que obviamente abandona lo que sería el cañón del arma de fuego. Aquí en las imágenes ustedes tienen dos dibujitos, ¿sí? Para la parte izquierda de ustedes sería las balas más comunes, ¿sí? Que se encuentran, que tienen en la punta estaría la bala, después tenemos toda la otra parte que muchas veces cambia de color o están divididas por una pequeña línea que se denominan vaina. En el interior tienen la pólvora y en la base, ¿sí? Es lo que se conoce como fulminante. Bien, eso es que dentro de lo que es el mecanismo de iniciación, cuando nosotros realizamos el disparo, ¿sí? Dentro de lo que es el arma de fuego, existe una parte, ¿sí? Que golpea lo que sería el fulminante, que es lo que produce la deflagración de la pólvora, ¿sí? Después tenemos este otro diseño, que es más común en lo que serían calibres más grandes o escopetas, ¿sí? Pero absolutamente tienen las mismas partes. Lo que puede llegar a variar o a cambiar dentro de lo que son los cartuchos, sí, son los materiales, ¿sí? Ya que se conocen, por ejemplo, los de algunas escopetas que están hechos de material de plástico, ¿sí? Que muchas veces dentro de lo que es la iniciación o cuando se ejecuta lo que sería el disparo, a diferencia de estos tipos de materiales, sí, el de plástico se abre y queda en forma de una flor, básicamente, ¿sí? Ya lo que terminamos la clase les voy a mostrar otros tipos de cartuchos. Bien, en cuanto a lo que es el calibre, sí, creo que también lo hablamos la clase pasada, que cuando hablábamos de calibre en lo que son las armas de fuego, es el diámetro interno aproximado del cañón en relación con lo que sería la longitud del proyectil usado en él, ¿sí? Acá tenemos dos
dibujos de cañones, ¿sí? Uno liso y otro estriado, en donde el diámetro, ¿sí? Sería la medida aproximada del proyectil que se utiliza, ¿sí? Ese es generalmente cuando la punta es una sola, ¿no? Cuando lleva perdigones como la escopeta. Ujú. ¿La A Bien. decís, Marcelo? ¿Perdón? ¿La A decís? ¿La que es un círculo liso? Claro. Estas Las Ah, son, escopetas son sí, la mayoría de las veces las escopetas presentan ánimas lisas, ¿sí? Y abajo, repito, son las ánimas estriadas. En este caso se ven de esta forma, pero en el interior, sí, estos espacios, por ejemplo, que tenemos acá, sí. van como en forma de una espiral estirado, digámoslo de esa forma, en el interior del cañón. Ya les voy a enviar después una foto de un arma cortada, digamos, a la mitad del cañón para que puedan observar bien lo que serían las estrías. Bien, acá ¿qué es lo que tenemos? la ¿Qué punta de la piensan que bala. representa este dibujo? Cuando la bala revienta, Cuando ¿no? la bala revienta. Una forma de decir. Cuando sale la Algo más bala. técnico, ¿cómo sería? Cuando la bala sale, la Bien, cuando el trayectoria de la proyectil bala, avanza lo que hace lo la que bala. sería la boca del cañón. La punta. Solamente la Nosotros punta. acá tenemos el cañón, ¿sí? Que es en donde se encuentran acumulados todos esos gases de explosión. Una vez que se ejecuta el disparo, ¿sí? Sale como ese chispazo, que básicamente Sí. es llama, seguida de humo, granos de pólvora, que estos granos que les había dicho, ¿por qué quedaban de esa forma? Que son los que después van a formar el tatuaje en lo que sería el orificio de entrada. ¿Se acuerdan o no? ¿No se acuerdan por qué salían esos granos de pólvora? No la saca la imagen, profe. No, no lo saco. Lo estoy anotando por eso. De todas formas, se los voy a subir después al campus, al pago. Bueno. A ver, ¿por qué salen estos granos de pólvora de esa forma? Si dijimos que la pólvora, ¿sí? Cuando comienza lo que sería la deflagración, se prende fuego. ¿Por qué Es- salen estos granos así? no habían alcanzado a quemarse. Bien, estos son los que después a nosotros, dependiendo la distancia del disparo, nos van a dar el tatuaje, que puede ser un tatuaje Quedan, falso o un tatuaje verdadero. ¿Se acuerdan quedan- que hablamos en clase pasada de eso? claro, quedan en el cuerpo o en la ropa y es lo que dictamina la distancia que estaba, que salió el proyectil del arma. Exactamente. Bueno, y después todo lo que está en azul, ¿sí? Es el proyectil. Pero acá hay algo en verde que dice taco. ¿Qué será ese taco? ¿Esa es la última parte de la bala, profe? La que sujeta todo lo anterior. La Claro, pólvora, ¿el fulminante? ¿Eso sería? A ver, o es taco o es fulminante. Va, no no, el sé. taco es todo ahí, lo que es lo último, lo que aprisiona todo lo demás. Por eso, pero el fulminante no es lo que contiene todo eso. El fulminante es el que está en la base de la bala, de la Y en cápsula. algunos, pero y en Lo algunas cosas no es lo que queda, no es lo que queda igual. La punta del arma, la púa es lo que clava en el fulminante y hace que haga la explosión. Ah, entonces no sé. Mucho bala.
Estoy tomando clases particulares, digo antes que empiecen a hablar como el otro día. Ah, claro, vos estuviste haciendo práctica de tira, seguro. El taco, sí, básicamente, sirve para aislar, por ejemplo, en los que contienen perdigones, ¿sí? Sirven para aislarlo de lo que serían los gases de la pólvora. Como les explicaba recién, por ejemplo, los cartuchos o los proyectiles o las balas de lo que serían las escopetas, ¿sí? La mayoría contienen perdigones, sobre todo son los cartuchos de plástico, ¿sí? ¿Qué tienen? Si vamos de abajo para arriba, tienen el fulminante, ¿sí? O culata, tienen los perdigones, tienen la pólvora, ¿sí? Pero ahí en el medio se encuentra lo que se denomina taco, que es lo que hace esa división, ¿sí? Entonces, en esta representación, lo que está abandonando acá ya directamente sería como están más o menos deduciendo ustedes, sí, sería la parte de la que envuelve, sí, o protege, por así decirlo, a lo que sería el resto del proyectil, ¿sí? Que es obviamente el que va a causar, en este caso, el impacto. Bien, vamos entonces a los aspectos traumatológicos, que es lo que nosotros habíamos estado hablando la clase pasada. En este caso, nosotros estamos frente a una herida en el parietal derecho, ¿sí? A la altura de lo que sería el 100, en donde nosotros en esta herida podemos identificar a simple vista el orificio de entrada, ¿sí? Podemos ver también lo que sería el tatuaje y podemos ver un poco de lo que sería el ahumamiento, ¿sí? En cuanto a lo que son en cuanto a lo que son las heridas que producen los proyectiles disparados por armas de fuego, nosotros podemos diferenciarlas en heridas por proyectiles simples y heridas por proyectiles compuestos, ¿sí? Bien, en este caso, en cuanto a lo que son las heridas por proyectiles simples, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar lo que sería un orificio de entrada, un trayecto y un orificio de salida. Acá nosotros estamos frente al orificio de entrada, ¿sí? La tijera incrustada ahí en la forma en la que pueden observar ustedes es la que nos da a nosotros el trayecto de la herida. Y acá tendríamos lo que sería el orificio de salida, ¿sí? Entonces, nosotros estamos viendo que en este caso se produce ese orificio de salida, en donde aparentemente el arma fue apoyada a esta altura, ¿sí? Hace todo el trayecto interno, ¿sí? Y sale justo en la unión de estos huesos, ¿sí? Que nosotros tenemos en el cráneo. ¿Saben cómo se llaman? Los huesos de acá al costadito. No, no me acuerdo. ¿No se acuerdan cómo se llaman estos huesos? Acá nosotros tenemos los frontales, y estos cómo son, que yo les acabo de mencionar también en la imagen anterior. Parietal derecho, parietal izquierdo. Bien, exactamente. En este caso, el proyectil cuando abandona lo que sería el cuerpo sale justo en la altura de la unión de los ambos parietales, ¿sí? ¿Vieron qué lindas que están las fotos? Ah, ¿las pueden mandar, profe, después? Sí. Sí, se las voy a cargar al campus una porque seguramente YouTube apenas la suban a la clase la va a anular por las imágenes, ¿sí? Así que si buscan después la clase y no está, puede ser por esas cuestiones, ¿bien? Continuamos. Bien. En cuanto a lo que es el orificio de entrada, si nosotros tenemos estas características generales, que obviamente están producidas por la acción mecánica del proyectil, que la acción principal que realiza el proyectil al ingresar al cuerpo es la de perforar la piel, ¿sí? Nosotros tenemos el orificio, ¿sí? Cuando ingresa el proyectil, que es la entrada. Después tenemos
Una vez que ingresa el proyectil nos va a dejar, ¿sí?, la forma, esa redonda, que es en donde nosotros comenzamos a distinguir las partes que vamos a poder observar. El anillo de enjugamiento, ¿sí?, y el anillo de contusión, ¿sí? Cuando hablamos de contusión, ¿qué les había explicado yo la clase pasada? ¿Por qué hablábamos de anillo de contusión? Silencio total. No se acuerdan nada de la clase pasada, por Dios. No, profe, eso es más complicado, ¿eh? O sea, sí me acuerdo lo que hablamos, pero más o menos. A ver, ¿qué era el anillo de contusión? Es el orificio de salida. No, si estamos hablando del orificio de entrada. Escúchenme. Cuando tenemos la palabra contusión sola, ¿qué es la contusión? ¿Qué era lo que habíamos nosotros comenzado a hablar cuando comenzábamos esta unidad? Marcelo sabe, Marcelo sabe. La contusión, ¿qué es? Es un golpe, ¿sí? Es Que como un nosotros, raspaje, con como... otro tipo de elementos, ¿sí? Nosotros lo podemos ver con ese moretón o con esa forma de golpe, ¿sí? En donde obviamente se produce una tonalidad entre verde, azulada y morada, ¿sí? Que obviamente nosotros lo denominamos o hematoma o moretón, ¿sí? En este caso, si hablamos de un anillo de contusión, es lo que le continúa a lo que sería el anillo de enjugamiento, que obviamente, ¿sí? Nosotros, si estamos viendo que la mecánica del proyectil es el de perforar la piel, ¿sí? Obviamente se va a ejecutar un golpe, ¿sí? Un golpe demasiado fuerte, obviamente, teniendo en cuenta la velocidad a la que sale disparado un proyectil. Entonces, vamos a tener esa perforación y vamos a tener esa marca, ¿sí? También como de un moretón que obviamente va a estar relacionado con el anillo de contusión, ¿sí? Sí. Bien. Ahí Acá está. tenemos, ¿sí?, el orificio de entrada, el anillo de enjugamiento y el anillo de contusión, que es lo que más o menos yo estaba tratando de explicarles en criollo, ¿sí? El orificio propiamente dicho, ¿sí? Es circular, obviamente, cuando el proyectil ingresa de una manera perpendicular sobre la piel, ¿sí? Y puede ser un poco más alargado con la forma de un ojal en caso de que el proyectil ingrese un poco más inclinado o en una dirección oblicua, ¿sí? En cuanto a lo que es el anillo de enjugamiento, ¿sí? Tiene que ver con el orificio de entrada, ¿sí? Que tiene la forma y tiene como un reborde negruzco, ¿sí? ¿A qué se debe eso? Se debe al polvo y al lubricante del proyectil que obviamente arrastra a su paso por el cañón y de los cuales se enjuga en lo que sería la piel. Y una forma también de determinar ese anillo de enjugamiento muchas veces está relacionado un poco con el calor, ¿sí?, que lleva el proyectil y que obviamente va a dar imagen a lo que sería el anillo de contusión, ¿sí? Que también es conocido como una cintilla erosiva, que es una zona rojiza de la piel, desprovista de lo que sería en este caso la epidermis, situada por afuera del anillo de enjugamiento, o sea que sería por acá, ¿sí? Que obviamente se produce por la fricción y el calor del proyectil sobre los bordes del orificio cuando penetran lo que sería la piel. Denme por favor 2 segundos, chicos. Bien, volví, perdón. Y continuamos. ¿Más o menos van entendiendo hasta acá?
Mazo. Sí. Bien. Ahora vamos a lo que es el anillo de Fish. Anillo de- ¿Se acuerdan lo que era el anillo de Fish? Que también hablamos la clase pasada. Sí, ¿Qué era? Se conoce o como anillo de Fish o como halo de Fish o halo de Fish, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con básicamente es el anillo de enjugamiento y el anillo de contusión juntos? Vieron que en esta imagen, sí, obviamente están por separados, sí, pero si nosotros los observamos, en este caso, a la totalidad de la última imagen, sí tenemos el orificio de entrada, vamos a poder observar el anillo de enjugamiento y el anillo de contusión, sí, que a simple vista es un todo, sí, pero obviamente nosotros lo vamos desglosando, ¿sí? Para obviamente entenderlos. ¿Por qué? Porque muchas veces, dependiendo la distancia a la que se ejecuta el disparo, ¿sí? Van a ser estos puntos característicos que nosotros vamos a poder encontrar dentro de lo que serían, en este caso, los orificios de entrada realizados por un arma de fuego, ¿sí? Bien. Ahora, acá. La imagen de un cráneo, el arma de fuego y el recorrido que hace, en este caso, el proyectil, ¿sí? Básicamente, esto se denomina, ¿sí? Cono truncado de Bonnet, ¿sí? O cono de Bonnet. Se observan en disparos que obviamente atraviesan el cráneo de lado a lado, en donde nosotros podemos ver la base del cono, que es la base menor, ¿sí? O desde donde ingresó el proyectil, que sería básicamente el orificio de entrada, ¿sí? Y la base de mayor salida sería, obviamente, cuando sale de lo que sería el cráneo, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que vamos a notar nosotros? Obviamente, al ser huesos, ¿sí? Vamos a poder notar que ingresa, ¿sí? Y ese proyectil, junto con las astillas de los huesos que van a quedar, obviamente, en base al golpe, ¿sí? Y a esa perforación que realice, vamos a tener también diseminadas por el resto de lo que sería la cabeza, ¿sí? El cerebro, esas pequeñas astillas, ¿sí? Hasta que abandonan lo que sería el cráneo o la cabeza en este caso, ¿sí? Eso muchas veces ayuda en lo que serían las investigaciones. ¿Por qué? Porque se puede encontrar quizás el proyectil con un impacto en una pared, ¿sí? Que obviamente primero atravesó todo lo que sería la cabeza de la víctima, y en ese mismo proyectil pueden quedar alojados, ¿sí? Algunos, o pegados en este caso, algunas astillas, ¿sí? Que van a ser compatibles en este caso con lo que sería el cráneo de la víctima, ¿sí? Lo mismo sucede en caso de que se haya dado, de que se haya ejecutado el disparo, ¿sí? Quizás la persona estaba sentada y a esta altura más o menos había otra persona, va a ingresar quizás el proyectil y puede impactar también en la segunda persona o en la segunda víctima, en donde quizás si nosotros vamos a realizarle análisis puede haber una compatibilidad dentro de lo que sería el ADN o restos óseos, ¿sí? Que puedan pertenecer a la primera persona que recibió lo que sería el impacto, ¿sí? Después vamos con lo que se conoce como halo o halo hemorrágico, ¿sí? Que tiene que ver, obviamente, en este caso la imagen nos muestra un pulmón en donde nosotros, este halo hemorrágico, básicamente está relacionado con un aro de sangre coagulada, ¿sí? Alrededor de lo que sería la perforación.
Discúlpenme 2 segundos, chicos. ¿Vale? ¿Sí? ¡Chichón! ¡Ey! Sí, ahí. Nos abandonó la profe. Sí, Perdón, volví. vamos ahí, volveré y seremos millones. Bien, estábamos en el jaleo hemorrágico. Sí, en el medio. Dentro de lo que es la imagen, sí, ustedes pueden notar, obviamente, a qué hace referencia este jaleo hemorrágico. Si pronunciamos o hablamos de hemorrágico, automáticamente, ¿qué es lo que se nos viene a la cabeza? Una emanación muy grande de sangre. Mucha sangre. Sangre, Derramamiento de sangre. exactamente. ¿Sí? Entonces, este halo o halo, ¿sí? Está relacionado con un aro, ¿sí? De sangre coagulada alrededor, en este caso, de la formación, de la perforación, perdón. Que obviamente en este caso lo estamos observando en un pulmón, ¿sí? Y después tenemos lo que se denomina como laceración estrellada, ¿sí? Que habíamos hablado que era una laceración. El órgano que están viendo acá es un vaso. La laceración era cuando, como cuando nos rayábamos los dedos, algo así, decía, ¿era? No. Claro, era como un golpe, como un raspón. Pero en este caso, nosotros podemos observar esa laceración, sí, con líneas divergentes. ¿Qué significa esto? Que son como ramificaciones, ¿sí? En este caso, en lo que sería el polo inferior del vaso. Ahí está. Bien. Estábamos hablando de las características generales de lo que sería el orificio de entrada. Ahora vamos con las características especiales, ¿sí? Cuando hablamos de características especiales, obviamente van a depender de la distancia entre el arma y la víctima, que obviamente va a agrupar lo que serían los orificios de entrada en disparo de contacto, disparo de corta distancia, disparo de por corta distancia y disparo a larga distancia, ¿sí? ¿Recuerdan más o menos las características que presentaba cada uno de estos disparos, que también los hablé en la clase pasada? Lo de... Ay, cuando estaba pegado, bien pegada a la piel, lo de larga distancia, eso sí, creo que sí. Sí, bueno, nosotros hablábamos de que en este caso, sí, estos principales factores, nosotros acá vamos a poder ver los gases, la llama, los granos de pólvora y el negro humo, ¿sí? Cómo nosotros vamos a observar o va a estar representado sobre lo que sería el... Uy, despacio, acá. Sobre lo que serían la piel, ¿sí? Nosotros acá vamos a ver el orificio de disparo por contacto o bocajarro, ¿sí? Que es lo que yo les hablaba en la clase pasada. Se produce cuando la boca del arma
se sostiene contra la superficie del cuerpo en el momento del disparo, ¿sí? El humo, la pólvora y los vapores metálicos del proyectil, el casquillo se van a depositar directamente a lo largo de lo que sería el trayecto, pero ese trayecto va a ser interno, ¿sí? O sea, va a ser dentro del cuerpo de, en este caso, la víctima o quien reciba lo que sería el disparo, ¿sí? Acá nosotros vamos a comenzar por el signo de impronta de la boca de fuego, o más conocido como Pupp-Wartner, ¿sí? Que es la reproducción del contacto de lo que sería la boca de fuego sobre la piel, que ahí nosotros automáticamente nos vamos a dar cuenta de que este disparo, ¿sí? Fue ejecutado justo sobre la piel, en donde nosotros vamos a poder observar en base a el orificio de entrada, la presión del cañón sobre la piel, la onda explosiva, ¿sí? Y el recalentamiento del cañón, que obviamente va a producir como un chamuscamiento, sobre todo si eso se da en partes del cuerpo en donde haya vello o cabello, ¿sí? En cuanto a lo que es el signo de la boca de mina o signo de Hoffman, que también les mencioné la clase pasada, acá nosotros vamos a observar que esto tiene más un aspecto como de desgarro, ¿sí? En donde nosotros podemos notar estos bordes irregulares, ¿sí? Pero van a tener la característica de que van a estar ennegrecidos, ¿sí? Obviamente cuando hablamos de un orificio de entrada. Y obviamente cuando se tratan de lo que serían de estos disparos que obviamente están en contacto sobre la piel. Después tenemos el signo del anillo de humo o de Benassi, que se observa en lo que sería la perforación, ¿sí? Dentro de lo que es el orificio de entrada, que obviamente este signo, ¿sí? O esta característica que es particular en los orificios de entrada, ¿sí? Nos sirve a nosotros en, por ejemplo, las partes blandas del cuerpo, ¿sí? O si presentan también estados avanzados de putrefacción, o también si no existen, nosotros en base a esta característica del anillo de Benassi, ¿sí? Vamos a poder ver si es que realmente este disparo fue a corta o a larga distancia. Bien, acá estamos frente a disparos a una distancia intermedia, ¿sí? Que obviamente es la distancia entre la boca del arma y la piel de la víctima es mayor a 1 centímetro, lo cual permite obviamente la formación del tatuaje de la pólvora por fuera de la zona chamuscada, ¿sí? ¿Cómo es eso? Miren, acá se ve hermosamente lo que sería el tatuaje, ¿sí? Nosotros tenemos el orificio de entrada, que en este caso también podemos ver un principio de signos de chamuscamiento. El tatuaje, ¿sí? ¿Qué dijimos que son estos tatuajes o qué nos dan estos puntitos rojos? Los restos de la pólvora que fueron pegándose en el cuerpo. Bien, los restos de la pólvora que no se deflagaron. Y por último tenemos lo que es el ahumamiento, ¿sí? Que es esta parte ennegrecida, que si ustedes amplían un poquito la imagen. No se puede, profe. No, está quemado por el fuego, la distancia, estaba a 1 metro, 1 metro y medio, no sé. Exactamente, si ustedes están con su cel, pueden ampliarlo. Sí, y es un... ¿Qué hace? La mía se ve repixelada, pero debe ser donde está de la compu. No sé, un no 9 tiene una milímetros. Es un 9 milímetros. Sí. Bien, acá tenemos la característica de un orificio por disparo de larga distancia, que obviamente acá nosotros podemos ver el orificio
y únicamente se observa lo que sería el anillo de enjugamiento y de contusión, o también denominado halo de Fish, ¿sí? Y acá tenemos uno que se denomina orificio por rebote, en este caso, que nosotros tenemos el orificio de entrada, pero ¿qué ha pasado acá? Quizás estaba frente a una parte muy dura del cuerpo y obviamente tiene el impacto, que tenemos los bordes acá que están rasgados, tenemos el anillo de contusión, que es mucho más grande, es irregular y muchas veces la herida es más penetrante, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo les podría explicar acá cómo es la acción del proyectil? ¿Alguna vez tiraron siéntanme, piedras al agua en un río, tratando de que vaya saltando? Que haga patito. ¿Que haga Exacto, sapito, decís? que haga patito. Bueno, acá básicamente yo les podría explicar de esa forma, ¿sí? Que el proyectil, perdón, rebotó acá y recién ingresó acá, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vemos ese pequeño rebote que hace lo que sería el proyectil hasta buscar por dónde ingresar, ¿sí? Por eso acá los bordes son distintos, está como rasgado porque obviamente pierde estabilidad, ¿sí? Y podemos ver el anillo de contusión, que es grande, que es irregular, y la característica que tiene es que esta herida sí puede ser un poco más penetrante a diferencia de las que estábamos observando hasta recién. O que no fue directa, como las otras. Bien. Bien. En cuanto a lo que es el trayecto, ¿sí? Sabemos que es el recorrido del proyectil en el cuerpo de la víctima, que por lo común sigue una línea recta que une el orificio de entrada con el de salida, o en ausencia de lo que sería el orificio de salida, el proyectil queda alojado en algún lugar del cuerpo, ¿sí? Hay dos excepciones a lo que sería este concepto que yo les estoy hablando, que tiene que ver con las desviaciones y las migraciones, ¿sí? En cuanto a lo que son las desviaciones, obviamente van a ser alteraciones en la trayectoria del proyectil dentro del cuerpo al chocar con estructuras de mayor consistencia o densidad, como puede ser una costilla, una vértebra, quizás un omóplato, ¿sí? Que obviamente son estos huesos que uno no los tiene en cuenta cuando ejecuta lo que sería el disparo, y son los llamados proyectiles circungirantes, ¿sí? Acá nosotros tenemos una imagen en donde tenemos un trayecto lineal, orificio de entrada, orificio de salida. Acá nosotros vamos a tener una desviación por plano de menor resistencia. Y acá vamos a tener una desviación por choque con estructuras firmes, ¿sí? En cuanto a lo que son las migraciones, ¿sí? Es el traslado pasivo del proyectil por medio de la corriente sanguínea cuando penetra en un vaso. La dirección del trayecto en el cuerpo va a depender de la posición en la que se encontraba la víctima al momento de recibir el disparo, ¿sí? Acá nosotros tenemos la dirección del trayecto del proyectil dentro del cuerpo de la víctima, que varía de acuerdo, en este caso, a las posiciones en las que se haya encontrado al recibir el disparo. Bien, ahora en cuanto a los orificios de salida, sus características son más frecuentes que nosotros podemos tener son que son de mayor tamaño, presentan una forma irregular, con bordes evertidos, ¿sí? No presentan ni anillos de enjugamiento ni de contusión, ni tampoco presentan tatuajes o ahumamientos, ¿sí? Heridas por proyectil de alta velocidad, ¿sí? Acá nosotros, este tipo de heridas, ¿sí?
se pueden ver en proyectiles que sobrepasan los ¿Así queda? ¿En serio? ¿O eso es cuando yo le abren la cabeza para sacar la bala? ¿Cómo? No, no queda. Hace una explosión. ¿Así queda? Ese es un orificio de salida. Hay una explosión que hace y de acuerdo al calibre. Ah, El 38 es mucho, por ejemplo, hace ese dibujo. O un cartucho de escopeta, los sí, macizos, los un 22 no le hace un orificio así, ¿no? De una sí, bala de un calibre 22. a no ser que sea punta hueca o No, esta cruzado. punta, Depende de la distancia. depende de la distancia. Muchas veces se puede interpretar, dependiendo de la distancia, que nosotros estemos pensando que es un orificio de salida, cuando en realidad es un orificio de entrada, obviamente por las formas, ¿sí? Estas formas muchas veces se pueden repetir con heridas de proyectiles que son grandes en cuanto a lo que es el diámetro y pueden provocar estas similitudes. Acá en este caso nosotros tenemos este orificio de entrada con una forma muy irregular, fracturas, esvisceraciones. En ocasiones se pueden encontrar también lo que se conoce como licuefacciones de órganos internos, ¿sí? Orificio de salida mayor que el orificio de entrada. Las licuefacciones, ¿sí? De órganos internos, ¿sí? Tiene que ver con que muchas veces el proyectil entra a dar vuelta dentro de lo que es el cuerpo, ¿sí? Que va, imagínense, a la velocidad a la que ingresa, ¿sí? Como que va siendo similar a una licuadora, ¿sí? Hasta que encuentra un lugar para poder salir. Profe, una duda. ¿Esto puede ser un tipo de heridas por una bala perdida? No, digo por la distancia. En este caso, nosotros estamos frente a un orificio de salida, ¿sí? O sea que ¿No era de es entrada? un proyectil de alta No, velocidad. esto No, es de les estoy salida. explicando que muchas veces se puede llegar a confundir, pero en este caso están frente a un proyectil con heridas que está de alta velocidad. Que hablábamos de que va a depender obviamente de la velocidad del proyectil y muchas veces va a depender de lo que sería la distancia y también el calibre, ¿sí? Ahí les muestro otras fotos para que distingan. Y bueno, ven acá abajo, ¿En lo último? ¿pueden observar ese proyectil amarillo? Ah, Sí. acá. Bien, en este caso ahí es un proyectil, sí, que un cartucho en este caso que es de plástico, sí, que son los más comunes dentro de lo que son las escopetas, ¿sí? Que vendrían a ser los proyectiles compuestos. Estas heridas se producen por los perdigones disparados por escopetas. Un proyectil de escopeta ha tenido una estructura básica que es un cilindro de cartón con una base metálica de latón. Dentro del cilindro, en la parte inferior, se halla la carga explosiva, que obviamente es la pólvora, separada de pequeñas esferas de plomo, ¿sí? Que son los perdigones, mediante un disco de cartón que se conoce como taco. Bien, ¿qué es lo que pasa con el disparo desde una escopeta? ¿Sí? Nosotros vamos a tener los perdigones, vamos a tener esta forma de humo, ¿sí? Que lleva hollín, partículas de pólvoras quemadas y no quemadas, ¿sí? La llama, acá pueden ver la llama. ¿Notan el cambio de coloración? Sí, sí. Y los gases calientes, obviamente a baja presión, monóxido de carbono. Acá va quedando lo que sería el taco, el fulminante, ¿sí? Y los fragmentos de lo que sería el cilindro. Las características de los orificios de los disparos será en función, como les estaba diciendo, a la distancia.
Bien. Acá van a poder observar lo que serían las distancias, ¿sí? Nosotros tenemos desde 5, 10, 15 y 25. Dentro de lo que es el primer metro de distancia, en este caso hablando de la escopeta, los perdigones actúan como un proyectil simple, ¿sí? Que es lo que estábamos viendo anteriormente. Vamos a encontrar lo que sería el orificio de entrada, que en este caso va a tener como un contorno un poco ondulado. No vamos a encontrar lo que es el anillo de enjugamiento y puede quedar una marca en forma de una cruz, ¿sí? Con un orificio en el centro. Y en base a cómo se va alejando de lo que sería la víctima, el diámetro del orificio de entrada va a aumentar a partir de 1 metro de distancia y los perdigones comienzan a dispersarse, ¿sí? Que más o menos nosotros podríamos encontrarlos como un tatuaje, pero un poco más grande, ¿sí? Y dentro de lo que es ese cono de dispersión, ¿sí? Cada perdigón actúa como un proyectil independiente que puede llegar a producir su propio orificio de entrada con un anillo de contusión y en las respectivas distancias el tatuaje de pólvora y el ahumamiento, ¿sí? Acá dentro de lo que es esta imagen, ¿sí? Nosotros tenemos a 5 metros de diámetro, que equivale a una altura de la cabeza de la víctima, a 10 metros a lo que sería el cuello y la cabeza, 15 metros, lo que sería la mitad superior del tórax, ¿sí? Y a 25, lo que sería la mitad del cuerpo. Bien. Estos son algunos estudios complementarios que muchas veces se los realizan en, obviamente, el laboratorio, que tienen que ver, obviamente, para poder establecer quizás una existencia de un proyectil o sus fragmentos en el cuerpo de la víctima, ¿sí? Nosotros tenemos que ver o determinar la localización, recobrar, obviamente, tener lo que serían los fragmentos que hayan quedado en los tejidos cuando salió la masa principal del proyectil. Identificar el tipo de munición empleada antes de iniciar lo que sería una autopsia o como un único método de diagnóstico cuando no es posible practicarla y obviamente documentar el trayecto seguido por el proyectil en el interior del cuerpo, ¿sí? En cuanto a lo que es el análisis de residuos, nosotros vamos a tratar de realizar lo que sería una activación de neutrones, esto dentro de la parte de química, ¿sí? Que va a determinar los materiales con los que se compone, en este caso la pólvora, que es el antimonio y el bario, lo cual lo obliga a complementar lo que sería este método con el uso de la absorción atómica sin llama para, obviamente, tratar de detectar lo que sería el plomo. Después, otro de los análisis de residuo que se hace es el conocido como FAS, ¿sí? Que identifica también lo que es el antimonio, los barios y el plomo, y obviamente con este análisis es posible que nosotros reconozcamos, en caso de que existiera, el cobre vaporizado del casquillo, ¿sí? Con el que obviamente se realizó la herida. Y después nosotros tenemos la microscopía electrónica de barrido, ¿sí? O SEM, que tiene la capacidad de análisis por rayos X, de manera que las partículas se identifican por sus características físicas y por su naturaleza química, ¿sí? Esto obviamente lo realizan dentro de lo que es el laboratorio, los peritos también en balística. Profe, qué problema con los rifles nuevos que hay de aire comprimido, ¿no? Exactamente. Bueno, acá llegaríamos a lo que es el final de la presentación, si no me equivoco. Sí, es la última. Bien. Hasta acá más o menos creo que con las imágenes sí se han podido
ayudar y han podido entender mejor, sí, en cuanto a lo que yo les estaba hablando la clase pasada, dentro de lo que son estos orificios de entrada, orificios de salida y trayectos, dentro de lo que son las heridas por armas de fuego, ¿sí? Como como mencionaba recién Marcelo, dentro de las armas nuevas, ¿sí? Hay algunas características que les van a ser propias que nosotros vamos a poder identificarlas y otras que quizás a primera vista nos compliquen un poco el análisis de qué es lo que pudo haber pasado o el tipo de herida. Hay algunos calibres, ¿sí? Ay, Ángel. Hay algunos calibres, ¿sí? Que cuando ingresan al cuerpo, ¿sí? Dependiendo la distancia, pueden llegar a confundirse también con heridas por armas blancas, porque son calibres muy pequeñitos, ¿sí? En donde van a dejar un orificio de entrada muy chiquito, que se puede llegar a confundir con lo que sería una herida punzante, sobre todo, ¿sí? Que obviamente a medida que nosotros vamos a realizar los estudios o se le hace un pequeño estudio a lo que sería el cuerpo, viendo el trayecto y observando que realmente hay quizás un orificio de salida, descartamos que sea una herida por arma blanca y es correctamente una herida por arma de fuego. En cuanto a lo que es el tatuaje, repito, el tatuaje son las incrustaciones en la piel de restos de pólvora que no se han iniciado, o sea, que no se han incendiado, ¿sí? Dependiendo la distancia, ¿sí? Cuando es una distancia mediana, ¿sí? Nosotros podemos observarlos bien a lo que serían estos tatuajes, ¿sí? Que se denominan como tatuajes verdaderos. En caso de que la distancia sea un poco más larga, ¿sí? Se van a dispersar aún más, que muchas veces no llegan a incrustarse sobre la piel de la víctima, ¿sí? Obviamente a la altura en donde se ejecutó el disparo, que se los llegan a denominar tatuajes falsos, ¿sí? Y si la herida está hecha a través de la acción de bocajarro, no encontramos lo que sería el tatuaje, ¿sí? Bien, bueno, no llegamos con el tiempo, así que seguramente el día viernes les voy a estar enviando lo que sería, hoy es martes, el día jueves, perdón, les estaría enviando lo que sería la actividad para que se organicen entre ustedes y formen lo que serían los equipos de trabajo, ¿sí? Yo les voy a dejar bien diagramada lo que sería la actividad, cuáles serían los equipos de trabajo, y así cada uno de ustedes va eligiendo un rol para poder hacer la investigación del caso que les vaya a dar, ¿sí? Buenísimo. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Perfecto. Entonces, Tiró bueno, munición pesada, ¿eh? bueno, los puedo armar yo entonces. Entonces les voy a enviar directamente cada uno de los grupos con los integrantes. Ya está, ya tiró la primer bala, así que ahora ya está. Gracias. Bien, Bien, entonces lo hacemos de esa manera. Pasa que no lo puedo hacer ya por el simple hecho de que tengo 2, 4, 6, 7 conectados únicamente y son más. ¿Sí? Y si hago, por ejemplo, un grupo, hago los dos grupos ahora, después tengo que estar uno por uno esperando que me manden mensajes para poder acomodarlos. me estoy cotizando, guarda, profe, ¿eh? Tengo más hinchada que Di María acá cuando llega a Rosario.
No, no pasa nada. En grupo más lindo. Sí, Aparte, más ojos ven más. sí, 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 se van a generar también más hipótesis y más discusiones en cuanto a qué es lo que pudo haber sucedido. Yo Así veo que que, uno, y acá no se puede dejar nada librado al azar ni pasar nada por alto. A medida que vamos exactamente, viendo esto, vamos aprendiendo eso. Entonces, bueno, otro punto de vista vienen bien. exactamente. Así que, bueno, entonces, los veo la próxima clase y apenas les cargue la actividad les aviso en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Gracias, profe. Buena semana para todos. Nos vemos, chicos. Chau, chau. Chao, chicos.